Buenos días, ilustre magistrado. El Ministerio Público, mediante requerimiento de prisión preventiva, solicita a vuestro despacho se ejerza la medida coercitiva más gravosa contra el imputado víctima por un plazo de 9 meses, en razón que se le imputa como autor de delito de violación contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad de iniciales COP de 16 años. Respecto al hecho en materia de investigación, este se suscitó el día 27 de septiembre de 2020 entre las 8 p.m. y las 11:30 p.m. en el puesto de venta de abarrotes y verduras ubicado en el interior del mercado Costa Azul, stand 26, El Callao. En dichas circunstancias, la menor de edad se habría quedado dormida dentro del puesto de mercado luego de haber estado consumiendo alcohol junto a 3 personas, siendo una de ellas Víctor Salas. Es así que la menor se sentía segura y en confianza, puesto que conocía al investigado hace años quién era la pareja de su hermano mayor. Alrededor de las 11:30 p.m. aproximadamente, despierta la menor observando que el puesto se encontraba totalmente cerrado y entra en pánico al percatarse lo siguiente, que tenía el pantalón a la altura de la rodilla y que estaba el imputado recostado junto a ella diciéndole que tenía ganas y que quería hacerlo, a lo que ella se asusta, empieza a llorar y le ruega que no le haga nada. Acto seguido, el imputado golpea un mueble y le dice que está bien, no tiene nada, y le pide que por favor lo disculpe y que no comente nada de lo sucedido porque no quería meterse en problemas. Es ahí que la menor agarra su celular y se comunica por Facebook con su enamorado para pedirle que la recoja, pero al ser las 2 de la madrugada, en ese momento el enamorado le da una respuesta como negativa. Es entonces que el presunto violador lleva a su víctima a la casa de su enamorado, pero previamente le realiza un pago por los días que estuvo trabajando ella para él. Es entonces que la agraviada, al estar junto con su enamorada, relató lo sucedido en presencia del padre del segundo, procediendo a llamar a la madre de la menor a fin de colocar la denuncia correspondiente a la comisaria Oquendo. Acto seguido se procedió a realizar las diligencias de ley, obteniendo un certificado médico de integridad sexual y dosaje etílico de la menor. Es así, señor juez, que existen pruebas suficientes de que el autor del delito fue Víctor Salas Bernedo, en primer lugar, porque esta persona fue quien se encontró recostado junto a la menor cuando ésta despertó, manifestando su clara intención de tener intimidad junto con ella. Asimismo, si bien es cierto que había 2 personas reunidas de manera inicial, quien se queda con la menor es el denunciado. De las diligencias realizadas, señor juez, se obtiene que, primero, del certificado médico legal, del cual destacamos que la menor en edad, de la menor de edad, en el examen anal de imposición ginecológica modificada, concluye que existieron signos de actos contra natura recientes, siendo esto una prueba de que la víctima sufrió una agresión sexual. Segundo, conforme al certificado de dosaje etílico, se obtuvo como resultado que la víctima tenía 1,50 gramos de alcohol por litro de sangre, un grado suficiente que corresponde al estado de ebriedad absoluta según la tabla de alcoholemia incluida en la ley 27.753. Tercero, de la pericia psicológica que se le toma al imputado, se concluye que se encuentra ante un sujeto manipulador con poco control sexual de sus emociones e impulsos, además que busca la constante estimulación sexual, dado que asiste de forma recurrente a los prostíbulos. Siendo así que del análisis de los elementos de convicción se acredita la comisión de un delito gravoso, el cual atentó contra la indemnidad sexual de una menor de edad, quien fue perjudicada de forma permanente en su desarrollo personal y social, causándole un daño irreparable. Respecto a la prognosis de pena, al investigado se le espera una pena no menor de 20 y no mayor de 26 años de hallarlo culpable del delito señalado en el artículo 170, inciso 11 del Código Penal. Es entonces, señor juez, que se cumplen los dos primeros presupuestos materiales contemplados en el nuevo Código Procesal Penal y conforme lo dice el Acuerdo Plenario 1/2019, se cumple que debe ser un delito grave. Quedando demostrado ello y en continuidad con el último presupuesto material, y como se ha tratado en el plenario ampliamente, también debe existir un peligro de fuga o peligro de obstaculización, recalcando que debe existir uno de los dos. En el presente caso, se ve que incurren ambos peligrosismos procesales. En lo que respecta al peligro de fuga, primero, vamos a demostrar que el investigado no tiene arraigo laboral, ello desprendido de su evaluación psicológica en la que precisa que recién hace 3 meses tiene un emprendimiento personal, pero antes de ello ha trabajado en cerrajería, construcción, carpintería, de mototaxista y de estibador. Vale mencionar que dichos trabajos son de carácter eventual e informal, porque si no, estaría inscrito, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Entonces, no cuenta con un trabajo formal y fijo, lo cual nos lleva a concluir que podía desligarse completamente y buscar otro trabajo eventual como anteriormente lo ha hecho en cualquier otro lugar y no someterse a la persecución penal del presente proceso. Entonces, tampoco tiene arraigo domiciliario, porque dado que según el acta de verificación domiciliaria del imputado, se ha verificado que vive en la vivienda de sus padres. Entonces,
no cuenta con una propiedad o con un alquiler, y de no haber responsabilidad contractual, por su parte, no tiene la obligación o necesidad de quedarse en ese punto de manera permanente, por lo cual, y con justa razón, peligra la ubicación del investigado para su comparecencia. Asimismo, señor juez, no tiene arraigo familiar. Si bien es cierto, el imputado tiene un hijo menor de edad, sobrino de la agraviada, pero no ha demostrado que sea de quien depende económicamente su menor hijo, o sea, el sostén de alguna persona, ya que en la entrevista psicológica solo ha mencionado a su hijo una vez diciendo que lo visita. En lo que respecta al peligro de obstaculización, señor magistrado, existe el peligro de obstaculizar la averiguación de la verdad, lo cual es el fin de este proceso. Esto en razón del cariño que le tiene la víctima demostrada en su declaración, lo cual nos lleva a concluir que el investigado puede influenciar en las declaraciones de la agraviada. Así también la menor ha reconocido que lo va a perdonar si él reconoce su error porque le da pena. Estos elementos subjetivos pueden influir en los testigos, como en la madre del hijo menor de edad, que es la hermana mayor de la víctima o de la misma víctima, para no poder llegar a la verdad y se entorpezca toda la investigación con posibles contradicciones futuras. Esto ya ha sido materia de pronunciamiento de que la relación entre la persona afectada y quien le está afectando termina afectando redundantemente las declaraciones y pone en riesgo la actividad probatoria. Entonces, no sería suficiente con una medida restrictiva al investigado, porque igual puede entorpecer todas las investigaciones. Es bien, señor juez, como usted puede observar, que se cumplen los requisitos para solicitarle a su despacho el requerimiento de prisión preventiva contemplado en el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal. De conformidad con el Acuerdo Plenario 1/2019, se exige que el requerimiento de prisión preventiva esté sustentado, además de los presupuestos materiales, con el test de proporcionalidad, por lo que procederé, señor juez, a justificar la medida y el plazo que venimos a solicitar. El test de proporcionalidad procede tres subprincipios. Respecto al subprincipio de idoneidad, el pedido se constituye con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en las actuaciones del proceso, así como evitar la obstaculización en la investigación de los hechos. Resulta idónea, puesto que el imputado no posee arraigo laboral, como ya se mencionó, basado en que hasta la fecha no ha tenido ningún trabajo formal. Por otro lado, al ser excuñado de la víctima, podría manipularla para que rectifique su versión de lo sucedido o retire incluso la denuncia. En segundo lugar, la medida solicitada es necesaria, puesto que es la única que cumple con el propósito buscado, al no existir ninguna otra medida de coerción menos gravosa que tenga la misma eficacia. Encontrándose el sujeto dentro del establecimiento penitenciario, estará imposibilitado de todo tipo de comunicación que permita contactarse con la víctima e incidir sobre su voluntad, cosa que no se puede evitar con la comparecencia restringida. Por último, esta medida resulta proporcional en sentido estricto, puesto que asegura la persecución penal y la presencia del investigado hasta finalizar el proceso, siendo todo ello de mayor importancia frente a la vulneración de su derecho a la libertad. Es necesario tener en cuenta que el delito de violación de una menor de edad afecta profundamente las bases de una sociedad, por la naturaleza de dicho acto y además de las consecuencias negativas en la salud mental de las víctimas. Ahora, conforme a un análisis de la resolución 22 de fecha 15 de junio del 2020 correspondiente al cuaderno de cese de prisión preventiva 4/2018-1 y emitido por la Corte Suprema, se establecen ciertos límites a la privación de la libertad en el estado de emergencia actual. Sin embargo, se puede concluir que el imputado Víctor Salas no se encuentra dentro de los grupos de riesgo frente al COVID-19, según las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud. No existe ningún diagnóstico médico que acredite la existencia o subsistencia de alguna enfermedad respiratoria, diabetes u obesidad. Y por ello, afirmamos que no se considera como una persona vulnerable de contagio. Es por ello, señor juez, que de esta manera demostramos de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos materiales y constitucionales de la prisión preventiva, por lo cual requerimos se otorgue dicha medida contra el imputado Víctor Salas por el delito contra la violación de la libertad sexual de una menor de edad por el plazo de 9 meses. Consideramos que dicho plazo es óptimo y suficiente para que las autoridades correspondientes den respuesta a las pericias faltantes y al mismo tiempo se realicen los actos de investigación necesarios a efectos de formalizar la acusación, y siendo este un tema
que involucra a una menor de edad cuya vida ha sido arruinada.